El libro de Génesis, capítulo 1 al 11, habla o registra el origen de todas las cosas. Todo lo que creemos, los fundamentos de nuestra fe, están en estos 11 capítulos del libro de Génesis. Ahí podemos ver el origen del mundo, creación de Dios y no la evolución. El ser humano, creación de Dios, una creación especial, distinta a la vida vegetal o animal. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nos habla de cómo el pecado entra al mundo. Lo mismo nos habla de las consecuencias del pecado en el mundo. Nos habla de la división en el mundo, en la gente, de los hijos de Dios por la línea de Set y los hijos del maligno por la línea de Caín. Así también Génesis 1 al 11 nos habla de el primer juicio de Dios. Nos habla del primer pacto que hace Dios y también nos habla del origen de las naciones. Génesis capítulo 10. Y luego el Génesis capítulo 11, que es el que nos corresponde al día de hoy, nos habla de el inicio de la falsa religión. El primer templo pagano. Iniciamos Génesis capítulo 11, los versículos 1 y 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, lo cual nos indica de la lengua primaria. Y esto es indiscutible. Los expertos en idiomas, todos dicen que todos los idiomas tuvieron un origen en una lengua primaria. La Biblia lo afirma. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces aquí tenemos un mapa. El monte Ararat está donde estoy señalándoles, en lo que es la actual Turquía. Y ellos, y menciono el monte Ararat porque si conectamos la narración bíblica, el arca de Noé se posó sobre el monte Ararat. Noé y sus 3 hijos con sus esposas salieron y de allí Dios les dice: llenen el mundo. Estamos entonces aquí en el monte Ararat y un poco más de 1000 kilómetros ellos llegan a Sinar, o donde ellos empiezan un gran proyecto. Salieron de oriente y llegaron a esta llanura en Sinar. Esta llanura, esta sección donde estoy señalando con el apuntador, es lo que se conoce como la cuna de la humanidad. La actual Irak está en esta zona. Ahora, dice el versículo 3: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Génesis 11:3. Notamos y destacamos 2 cosas de este versículo: qué laboriosos y qué ingeniosos. Y esto entonces contradice y echa por tierra
la teoría de los evolucionistas, quienes afirman que el hombre primitivo ni siquiera podía hablar. El versículo 3 de Génesis 11 destaca que eran industriosos. Conciben un megaproyecto y al mismo tiempo no solo lo conciben, sino que también lo ejecutan y requieren de ingenio. Se requiere de creación, habilidad. Dicen que hicieron ladrillos porque en esa zona no podían conseguir piedras. Así que se valieron de el asfalto, o sea, petróleo que salía, y había, la Biblia, el Génesis menciona en otro pasaje la abundancia de lagunas de petróleo, el asfalto. Entonces ellos hacen ladrillos. Y luego dice el versículo 4, vengan, construyamos una ciudadela religiosa con una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos. La versión Reina Valera dice, nos haremos de un nombre. No dejaremos que nos dispersen por todo el mundo, dice Génesis 11:4. Destaco dos cosas de este versículo que son claras, son evidentes. La primera, el orgullo. Y la segunda, la rebeldía. Y digo rebeldía y digo orgullo porque si ustedes notan esto, el contexto, Génesis capítulo 8, el versículo 17, Noé y sus hijos reciben una orden directa de Dios. Esta es palabra de Dios. Ruego su atención, por favor. Génesis 8, versículo 17. Y todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Aquí hay una orden directa de Dios. Y la ratifica en el capítulo 9, Génesis, en el versículo 1. Prestad atención, por favor, a la palabra de Dios. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La orden de Dios fue clara, fue directa, fue sencilla. Espárzanse, llenen la tierra. Sin embargo, ellos tienen una actitud de rebeldía, de oposición. Abiertamente no quieren cumplir con la orden de Dios. Ahora, yo me pregunto mientras meditaba en este pasaje bíblico, aquí no menciona a ningún líder en particular, quien haya reunido al pueblo y les haya hablado para convencerlos. Pero tuvo que haber alguien que concibió la idea, que Satanás le pone la idea y que la expresa, pero también se requiere de un gran poder de convencimiento. Miren, las masas son atraídas por alguien que no solo tenga una personalidad magnética, sino que también tiene el don de convencimiento, se sabe expresar y arrastra a las multitudes. En el capítulo anterior nos habla de un personaje que fue el primer rey, el primero que crea un imperio, y este se llamó ¿cómo?
Nimrod, el primer poderoso, el que fundó el imperio de Babel, lo dice en el capítulo 10. Entonces ellos, con esa prepotencia, esa ceguera, no cumplen el mandato de Dios. Dice capítulo 11, versículo 5 de Génesis: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entonces yo hago un par de preguntas en este versículo. Descendió. ¿Qué tenemos aquí? Una teofanía. Esta es la palabra que se emplea para describir la materialización de Dios. Dios toma forma humana para que pueda ser visto por los hombres. Descendió para ver. Ahora pregunto, ¿y no es que Dios todo lo sabe y todo lo ve? ¿No es que Dios está en todas partes al mismo tiempo? Entonces, hago una pregunta: ¿qué es lo que hay aquí? ¿Hay sentido del humor bíblico? ¿O descendió Dios para ver? Simplemente lo que quiere decirnos es una demostración de la paciencia de Dios. Ahora, si lo tomamos en el sentido del humor bíblico, sería esto: los hombres dijeron, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Es un lenguaje exagerado, ¿no les parece? Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Pero Dios desde el cielo dice, no veo esa torre. Voy a tener que descender para poder... ya veo la torre que ustedes están haciendo. ¿Sí captan? Podría ser, quizás. Ahora, pero definitivamente que nuestro Dios no juzga como juzgamos nosotros. Él no se deja guiar por impulsos, por arrebatos de ira. Es un Dios paciente. Es un Dios misericordioso que no nos castiga ni con el primero, ni segundo, ni el tercer pecado, inclusive según vemos en el libro del profeta Amós. Dios es paciente. Ahora, torres semejantes a la de Babel fueron construidas alrededor del mundo. Y se pueden encontrar no solo entre los mayas, en México o en Guatemala, sino también torres parecidas en la India. Y tenemos la famosa pagoda o estos templos chinos de varios pisos semejantes a la torre de Babel. Génesis 11, versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. 4 cosas deseo destacar de estos 2 versículos. La primera, el consejo divino se reúne. Es interesante que aquí implica, da a entender, Jehová desciende para ver lo que los hombres hacen. Luego llega al consejo divino donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están y presenta el reporte. He aquí el pueblo es uno. No hay argumento que convenza al ser humano. Eso es lo que quiere decir en el versículo 6, donde yo tengo subrayada la parte que dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Qué triste, ¿verdad?, es cuando llegamos a endurecer nuestro corazón
nuestro corazón se convierte en un diamante. Estamos enceguecidos, endurecidos. Nada, ningún argumento va a hacernos cambiar de parecer. Y ese es el dictamen, el veredicto al que llega el mismo Dios. Qué terrible es cuando nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Qué terrible es cuando nosotros somos tan cerrados que nadie nos hace cambiar. Es mi decisión, es mi vida y eso es lo que yo quiero hacer. Eso se llama orgullo. ¿Saben qué? El ego de estos hombres era más alto que la misma Torre de Babel. El yo. Mi opinión, mi criterio. La rebeldía, el orgullo son terribles pecados. Están unidos, qué bien, pero para un propósito maligno. Dice, todos tienen un solo lenguaje y han comenzado. El pueblo es uno, dice Génesis 11:6. El pueblo es uno. Qué terrible es, ¿verdad?, cuando todo un pueblo se reúne solo para la maldad. Ese tipo de unidad nos lleva al infierno, a la perdición y a la autodestrucción. Pero qué bueno es cuando nos unimos con propósitos nobles y dignos que honran a Dios. Hay algo interesante en esta descripción. Estos hombres que tenían un magnífico megaproyecto jamás consultaron con Dios. Jamás preguntaron a Dios. Porque sabían que iba en contra de la orden que Dios mismo había dado. ¿Qué consecuencias vendrían de no esparcirse por el mundo? Ahora, yo no tengo ninguna especialidad en biología, pero cualquiera sabe, aún hasta yo, que hay consecuencias de deformaciones genéticas cuando todos están casándose entre ellos. Sería la autodestrucción y seres humanos deformados. Siempre el plan de Dios es mejor, es perfecto. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Resumen de los versículos Génesis 11 del 1 al 9. La gente habla un mismo idioma, pero al final del relato bíblico terminan hablando muchas lenguas. Planean construir una ciudad y una torre. Al final dejan de construir porque Dios interrumpe ese proyecto maligno. Su meta es subir al cielo, pero son esparcidos. La gente es la que empieza hablando, pero en la narración es Dios el que termina hablando, porque Dios es el que tiene la última palabra. Ponte a pensar. Quizás en la escuelita bíblica hemos hablado de la Torre de Babel, pero en la historia de la Torre de Babel no es una historia para las escuelitas de vacaciones. Es una historia para todos nosotros. Ponte a pensar ahora, ¿cuáles son las lecciones que Dios tiene para nosotros en este mensaje? Llegamos a un punto muy importante del mensaje de la palabra de Dios para hoy. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí hoy? Primero, el capítulo 11 destaca dos megapecados de la humanidad: la rebeldía y el orgullo.
Este poema, antes de llegar a este poema, traten de no leerlo mientras les doy este contexto que es muy importante. Fíjense. En 1997, Timothy McVeigh, un gringo blanco, condujo un camión que había alquilado y lo había llenado de material altamente explosivo. Lo dejó estacionado frente a un edificio federal en la ciudad de Oklahoma y lo hizo volar. Murieron 186 personas, la mayoría de ellos niños, porque había una guardería para los trabajadores del gobierno federal. Y Timothy McVeigh hizo volar ese camión en el mismo día en que se cumplía el aniversario de la muerte de David Koresh. ¿Se acuerdan? Allá en Waco, Texas. David Koresh había sido un líder religioso fanático que había aglutinado a gente que creyeron en su mensaje falso. Compraron una hacienda, un rancho, se encerraron allí y el gobierno federal trató de sacarlos. Salieron las cosas mal, se incendió el rancho y murieron David Koresh y la gente, incluyendo niños que estaban allí. Pues este señor Timothy McVeigh, resentido con el gobierno federal, quiso mandar un mensaje al gobierno federal de los Estados Unidos, haciendo explotar un edificio del gobierno federal en 1997. Este servidor estaba un día viendo las noticias a las 6 de la mañana y estaban transmitiendo en vivo la ejecución, la pena de muerte de Timothy McVeigh. Y quedé impactadísimo cuando le dicen cuáles son sus últimas palabras. Timothy McVeigh sacó un papelito y recitó este poema titulado Invictus, una palabra latina que significa inconquistable. Inconquistable. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza sangra, pero está erguida. Más allá de este lugar de ira y llantos, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. No es de inspiración de Timothy McVeigh este poema. Este poema lo escribió un inglés, William Henley, en 1875. William Henley escribe este poema para expresar la amargura que le embargaba. Desde los 13 años se le diagnostica una terrible enfermedad. A los 26 años está en un hospital, le amputaron una pierna y desde el hospital William Henley escribe este poema que ni siquiera le puso título. En la primera estrofa, más allá de la noche que me cubre, habla de lo que él está pasando,
pero habla de su incredulidad. Doy gracias al Dios que fuere, si es que hay algún Dios. Soy el capitán de mi alma. Cuando aquellos que dirigieron la construcción de la ciudadela y de la torre de Babel arengaron, le hablaron al pueblo para convencerlos de su proyecto, ellos dijeron: nosotros somos los amos de nuestro destino, nada ni nadie nos va a gobernar, nosotros somos los arquitectos de nuestro propio mundo, somos quienes deciden dónde ir y cuándo ir, nadie nos va a cambiar de parecer. Esa es la rebeldía y la soberbia que lleva a la autodestrucción. Dios quiebra esa unidad monolítica para preservar a la raza humana de su autodestrucción. Y aunque sea terrible, los juicios de Dios son para nuestro bien. Los dones y habilidades deben ser usados para el bien común y la gloria de Dios. Ellos emplearon los dones, eran muy ingeniosos, todos sus talentos para hacer algo que va en contra de Dios. Qué terrible es, ¿verdad? Inventores de males, es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, cuando está describiendo a la sociedad greco-romana. Romanos 1 del 18 al 32 da una radiografía de la condición espiritual de la sociedad de su época. Y dentro de las cosas que dice, lo que caracterizaba a esa sociedad era eso: inventores de males. Los juicios de Dios son para nuestro propio bien. Eso lo dice una y otra vez las Escrituras. Babilonia es la cuna de la religión falsa, de la religión pagana. La religión es un sistema de creencias que requiere fe y devoción. Alguien dice: yo soy ateo. Esa es una religión. Soy evolucionista. Esa es una religión. Yo no creo en nada. Esa es una religión. La religión es un sistema de creencias. Se requiere compromiso, se requiere devoción. La falsa religión babilonia se fundamenta en dos cosas: orgullo y autosalvación. Hagámonos un nombre, dijeron ellos. Edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Miren hasta dónde ciega el pecado. ¿Cómo que una torre que llegue hasta el cielo? ¿A cuál cielo? El camino al cielo no puede ser construido ni tampoco puede ser ganado por esfuerzos humanos. Cristo es el camino. Babel terminó en confusión y ese es el fin de todo sistema humano que promete el cielo. Babel significa camino al cielo, pero terminó llamándose camino a la confusión. La torre de Babel es un intento humano de llegar al cielo. Jesucristo es el plan de Dios para salvar al hombre